Muy buenas noches, saludos desde el pub Sócrates de La Laguna, aquí en Tenerife, en las Islas Canarias, y sea todo el mundo bienvenido a una nueva edición de Escépticos en el Pub en Tenerife, que, como todas las ediciones de diciembre, está vinculada a la Semana del Cómic de La Laguna. Esta es la tercera sesión de la 12ª temporada, la 91ª en el catálogo general y, insisto, va a tener el tema o un tema relacionado con el ámbito del cómic, pero también con la temática principal, que es la divulgación de la ciencia, la lucha contra las pseudociencias. Y hoy, para hablar del arquetipo de la bruja en el cómic independiente estadounidense, o Tiempo de Brujas, como le llamamos informalmente, está con nosotros desde Barcelona, Ciudad Condal, Jordi Triano Pardo, Jordi T. Pardo, licenciado en Historia y redactor de Zona Negativa. Jordi, muy buenas noches y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, Luis. Muchas gracias por invitarme a este Escépticos en el Pub. Pues una vez hecha la presentación, corto sonido por aquí y, Jonay, cuando guste. Pues nada, nuevamente muchas gracias por invitarme a este Escépticos en el Pub. Para alguien como yo, que siempre se ha declarado escéptico en muchas facetas de la vida, es un honor. Mi charla de hoy tiene su origen en una ponencia que presenté el año pasado en la Universidad de La Laguna, en un seminario especial ligado a la web Zona Negativa y organizado también aquí por mi mecenas, Luis. Este año recordar solo que también tendréis la oportunidad de asistir a este seminario el día 8 y desde aquí yo os animo a darle una oportunidad, porque sé que mis compañeros están preparando contenidos muy interesantes y seguro que os encantarán. En el caso de mi propuesta del año pasado, en ese seminario, participé con una ponencia que era una aproximación al mito de la bruja y su reinterpretación, sobre todo dentro de lo que es el cómic estadounidense, independiente en concreto. Luis pensó que este también podría ser un tema interesante para un Escépticos en el Pub y bueno, pues aquí estamos. Si alguno de los presentes no está relacionado con los cómics o no es un lector habitual, empezaré por una cuestión de definición. ¿Qué quiere decir cuando hablo de cómic independiente estadounidense? Hay una manera muy simple de explicarlo y podríamos decir que nos referimos a cómic independiente en Estados Unidos cuando hablamos prácticamente de cualquier cómic que no se haya producido por Marvel y DC Comics. Aquí podéis ver un poco en coña esta muestra. Arriba tenéis lo típico, los cómics de Batman, Superman, Spider-Man, Iron Man. Eso es lo que consideramos, hablando de cómic estadounidense, pues mainstream. Y abajo tenéis un ejemplo de cómic independiente estadounidense, The Walking Dead, que seguramente todos conoceréis por la serie de televisión, pero previamente era un cómic. Y es uno de los ejemplos de los muchos que podríamos poner. El cómic independiente, en este caso, tiene como aliciente, sobre todo para sus autores, que pueden mantener los derechos de sus creaciones, al revés de lo que suele pasar en Marvel y DC. Y esto también alimenta que este espacio se puedan tratar otro tipo de temas, más allá del cómic de superhéroes, que es el que abunda en Marvel y DC. Nos quedaremos con esta idea porque, aunque no es del todo exacta, y habría que mencionar muchas y variadas excepciones a la norma, de hecho más adelante en el programa seguramente veremos alguna, pues para la charla de hoy creo que no hace falta entrar en más detalles. Además de hoy, la idea de hoy es centrarnos en unos pocos cómics independientes que giran en torno a la reinterpretación del arquetipo de la bruja. Aunque esto no solo se ha dado en los cómics, como ya veremos, en cierta manera podríamos decir que hoy en día lo que encontramos es una reapropiación y cambio de perspectiva respecto a estos personajes en todo lo que tiene que ver con la cultura popular reciente. Podéis pensar en una de las brujas más conocidas por el gran público, pues la bruja de la Bella Durmiente. Hemos convivido con la versión de Disney, de la película de 1959, durante más de 60 años.
Y para mucha gente esta es la historia canónica de este cuento y la única que han conocido, pese a que tenemos versiones literarias mucho más antiguas que datan incluso del siglo XVII. Pero hace unos pocos años, en 2014, Disney estrenó, por ejemplo, Maléfica. También ha tenido una secuela. Es una película protagonizada por Angelina Jolie que muchos habréis visto y que en este caso explica las motivaciones de esta bruja, el porqué de su fobia a las princesas y ese extraño plan antimonárquico que veíamos en la película original de Disney. La película, en este caso, la protagonizada por Angelina Jolie, nos viene a decir que no fue el despecho y la envidia lo que guiaba las acciones de Maléfica, como se daba a entender en la versión de Disney, sino su desconfianza y miedo respecto a lo que tiene que ver con el mundo humano, ya que estos querían destruir a su propia raza y también la naturaleza. Así que pasamos de tener una mujer simplemente envidiosa y mezquina, sin más digamos, más proyección, un personaje bastante plano en ese sentido, guiado por el egoísmo puro, a una víctima que actúa llevada por la venganza y por el miedo, pero con un buen trasfondo. Así que el lavado de cara yo creo que es bastante evidente. Entonces, ¿qué ha cambiado en este tiempo para tener versiones tan distintas y contradictorias de un mismo personaje? Obviamente la propia evolución de los medios audiovisuales, pero si analizamos en profundidad, yo creo que es la toma de conciencia como sociedad, o al menos por una parte de la sociedad, de la desigualdad que la mujer como sujeto político, social e histórico ha vivido durante siglos. Es una conciencia que no es desinteresada, al menos por parte de las grandes empresas, ni ha sido fortuita, sino que corresponde, como muchos otros avances sociales vistos en el pasado, a cuestiones que tienen más que ver con la economía y con el mercado. El mundo del ocio, pues como todos sabéis, hoy es uno de los más lucrativos. O sea, por ejemplo, las ventas de videojuegos hoy superan por mucho lo que podíamos ver décadas atrás, y es una industria muy potente simplemente en eso, pero que también el marketing ha cambiado mucho y siempre se está buscando un nuevo público. Y en esta búsqueda constante de público, los generadores de contenido pues han percatado, han tardado en hacerlo, pero se han dado cuenta que hay grandes sectores a los que desde hace décadas no se habían acercado, y entre ellos uno muy grande, el de las mujeres. La mayoría de grandes historias y personajes de la cultura popular clásica que podemos pensar no estaban orientados ni contaban con la mujer en su ecuación. Para las mujeres ya existían las comedias románticas, no necesitaban otro tipo de heroínas que no tuviesen, pues, no sé, pues eso, el amor y el matrimonio como principal objetivo. Cosa que también podríamos comentar, eso en las propias comedias románticas de hoy en día tampoco es el objetivo principal. Pero bueno, ese ya sería otro tema. Aquí, pues mucha gente me podría mencionar ejemplos de pasados como la Teniente O'Neill, la Teniente Ripley, perdón, o Sarah Connor. Y ya está, porque estos son los ejemplos que se suelen poner. Intentar establecer que ha habido personajes, digamos, importantes y heroínas destacadas en la cultura popular desde hace años, cuando estos son los, por ejemplo, en el cine, los únicos a los que se suele recurrir, pues hombre, para mí se queda un poco corto. Además, los roles en este caso que estamos comentando, de la Teniente Ripley o de Sarah Connor, pues realmente son planos y genéricos al cine de acción de su momento. O sea, no vemos un retrato propio de mujeres. Podrían ser papeles fácilmente interpretados por hombres y no cambiaría nada. En el caso de Connor, simplemente sabemos que es mujer porque es la madre del líder de la resistencia. Pero entonces, ¿tiene valor por sí mismo el personaje?
y por sus acciones o simplemente por el hecho de ser madre. El caso es que esto sí que ha cambiado en las últimas décadas porque se ha empezado a producir y a escribir productos que van enfocados o por lo menos tienen en cuenta a este público potencial femenino. Y esto también ha alimentado que las perspectivas cambien y se aborden historias desde puntos de vista que antes eran ignorados simplemente. Aquí, por ejemplo, me gustaría citar un libro reciente que la verdad disfruté yo mucho, titulado Las 5 mujeres, las vidas olvidadas de las víctimas de Jack el Destripador, de Hallie Rubenhold. Podéis verlo en la diapositiva. Esta se trata de una investigación histórica que pone no el foco en el mítico asesino que todos conocemos, sino en sus víctimas, que todas eran casualmente mujeres. Pero, ¿qué sabemos realmente de ellas? Casi todo siempre se ha centrado en el misterio de quién era Jack el Destripador, pero ¿quién eran ellas? Pues este libro es una investigación que nos sitúa en el contexto histórico del momento y hace un retrato de estas mujeres con todas las fuentes que tiene a mano y que ha podido rastrear y hace una biografía sobre sus vidas frente a las de su agresor. Y entonces lo interesante es que al conocer sus vidas entendemos que, por ejemplo, la pobreza, la falta de oportunidades, el estatus de la mujer en esa época y la misoginia, pues fueron determinantes para su desenlace mismo. De hecho, la imagen que en este libro, al final, vemos que es la imagen que tenemos de ellas está totalmente distorsionada ya por los medios de comunicación de la época y por el mito del propio Jack el Destripador. Tanto es así que el libro desmiente la creencia popular de que la mayoría de ellas fueran prostitutas. De hecho, nos habla de, por ejemplo, así como un detalle, nos habla de que una de las cosas llamativas que investigó la policía en su momento es que las víctimas, al encontrar los cuerpos, curiosamente, no había muestras de violencia, de haberse resistido. Y esto, hay indicios, nos explica el libro, de que era porque estas víctimas, en realidad el agresor las encontró en la calle durmiendo porque eran gente de clase baja y pobre, pero no necesariamente prostitutas. Entonces, esos pequeños detalles, por ejemplo, no se tuvieron en cuenta en las investigaciones de la época, pese a que se comentaban en los mismos medios de comunicación y en algunos cauces de la investigación, pero se quedaron en un segundo plano. Entonces, yo desde aquí, es un libro que me resulta muy recomendable y que me parece un ejemplo perfecto de ese cambio de perspectiva que podemos ver en los últimos años y que resulta refrescante porque hasta ahora pues, la historia siempre se había visto desde un punto de vista. Por mencionar otro ejemplo reciente, en este caso podríamos mencionar una película como El último duelo de Ridley Scott, que recientemente se ha estrenado en cines. En esta película, por primera vez, o al menos que yo recuerde, se nos presenta una historia de corte medieval en la que se intenta hacer un retrato del estatus de la mujer en dicha época. Se nos muestra el nulo reconocimiento como sujeto político y el trato desigual al que estaba condenada la mujer simplemente por ser mujer y la categoría de mercancía que la sociedad de la época le daba. Hoy, como digo, este punto de vista es posible porque hay una cierta conciencia sobre este tema. Y esto además está haciendo que, por ejemplo, estereotipos que han sido muy habituales hasta hace poco, como las damiselas en apuros y las femme fatales, pues estén cayendo en cierto desuso. Y eso siempre es positivo porque hasta hace poco las historias para el gran público abusaban de estos estereotipos y prácticamente todos los personajes femeninos se debían en una manera u otra a estos estereotipos.
El tema es que estos enfoques históricos, no, como decimos, no eran ni mucho menos habituales hasta hace unos años. Es una perspectiva que estaba siempre limitada y en este sentido, pues lo mismo pasa con el arquetipo de la bruja, que es de lo que vamos a hablar hoy aquí. Esta figura siempre ha estado ligada además al género de terror, aunque al contrario que sus compañeros, pues los vampiros y los hombres lobo, las brujas sí han tenido una importancia bastante directa y real en la historia. Es decir, de ellas tenemos constancias de persecuciones, torturas y ejecuciones de brujas en Europa y en Estados Unidos. O sea, tenemos constancia de que eso fue real. No tenemos tanta constancia sobre vampiros y hombres lobo, pero bueno. Estas persecuciones, torturas, ejecuciones se produjeron sobre todo en el siglo XVI y XVII, curiosamente en época moderna. No, o sea, podemos desterrar un poco el tópico de la Edad Media como el centro neurálgico de la quema de brujas, porque no es exactamente real. En estos siglos, pues bueno, se estiman, las estimaciones así más altas, pues hablan de 8.000 personas que fueron acusadas de brujería y juzgadas. La mitad al menos de ellas fueron ejecutadas y en torno a 3/4 partes pues eran mujeres. El resto pues eran hombres y muchos eran pues judíos, homosexuales, enfermos mentales. Podéis hacer una idea. Estas ejecuciones, como sabéis, estaban alentadas por la Iglesia y la Santa Inquisición, pero también hay que desmentir que fueran, digamos, el acicate principal, porque al final hemos de tener en cuenta que la mayoría de juicios y condenas se debían a tribunales civiles. Es decir, las brujas eran juzgadas y condenadas por sus propios vecinos. En calidad pues, de que habían hecho un pacto con Satán o cualquier tontería similar. En realidad, se trataba de mujeres repudiadas socialmente. Algunas venían de una tradición antigua de curanderas, que sanaban mediante pócimas y remedios naturales. También podían ser comadronas, que ayudaban pues a paliar los dolores del parto o a interrumpirlo. Es normal que a partir de cierto momento el cristianismo, la sociedad cristiana, empezase a ver estos personajes que habían estado con nosotros durante toda la historia, pues como un elemento que se oponía al plan divino, por decirlo de alguna manera, o que subvertía lo que debía ser la ley natural. Pero al final estamos hablando de mujeres que simplemente podían tener una actitud pues contraria a la sociedad de la época, que habían sido infieles, o decía alguien que lo había sido, que habían sido víctimas de una violación y su agresor las acusaba de brujas pues para deshacerse de ellas. En definitiva, que muchas eran acusadas de brujas siendo personas totalmente normales, víctimas de denuncias falsas. Y podían ser acusadas por su vecino, por su marido, un amante. Era una solución fácil en esta situación y en cierta manera se acabó convirtiendo en algo recurrente y una epidemia que cuando empezó también a afectar a agentes de alta clase, pues es cuando se dijo de ciertos sectores que, bueno, a lo mejor no estamos pasando un poquito con esto de quemar gente. Pero lo cierto es que si eras mujer, estabas o vivías en un ambiente ruralizado y pertenecías a la clase baja, tenías muchísimas más probabilidades de ser acusada de bruja. Además, hemos de pensar que, como mencionábamos al hablar del último duelo, las mujeres en esta época, pues como sujeto jurídico, eran prácticamente inexistentes y
y el hombre era, en todo caso, juez, jurado y verdugo. No voy a entrar en más detalles históricos por dos motivos. Primero, no he estudiado tan en profundidad el tema como para dar una masterclass sobre ello y me dejaría muchas cosas importantes en el tintero. Y segundo, porque lo que hemos venido aquí a hablar es de cómics. Y de momento hemos hablado poco, pero la idea es hacerlo. Así que lo único que señalaré es que, visto lo visto, pues a mí personalmente me resulta bastante normal, porque ya a finales del siglo XIX el feminismo comenzase a reivindicar la figura de la bruja y la utilizase, pues eso, como un símbolo de opresión del patriarcado y también de la emancipación femenina respecto a él. A fin de cuentas, pues la quema de brujas era y sigue siendo, yo creo, uno de los ejemplos más evidentes de la violencia contra la mujer y su desigualdad histórica respecto al hombre. Por ahí seguramente habéis visto la típica camiseta ¿cómo era? Somos las nietas de las brujas que no llegasteis a quemar. Una cosa así. Pues bueno, esto rompe con la imagen de la bruja clásica, que es la que en realidad, los torturadores y ejecutores han logrado que durante mucho tiempo permaneciese en la cultura popular. La típica que nos remite o en la que pensamos cuando pensamos en una bruja, pues es una mujer anciana, con la nariz puntiaguda, con un sombrero de estos de pico negro, que utiliza una escoba para volar y que cocina niños en un caldero. Pero esto no deja de ser la caricatura que que sus agresores nos querían transmitir. Un poco que comentaba de Jack el Destripador y sus víctimas. Pero nada tiene que ver con la realidad, porque como ya hemos dicho, la mayoría de brujas no dejaban de ser personas totalmente normales. En los cómics, empezamos a hablar de cómics, el arquetipo de bruja clásico ya lo encontramos en las míticas publicaciones de terror de los años 50 de DC Comics. En ellas aparece la vieja bruja, la podéis ver en la diapositiva, que era la narradora de las terroríficas historias de la cabecera de Hound of Fear. A lo mejor a algunos suena más a otras cabeceras como las Tales of Suspense o similares que funcionaban con la misma dinámica. Ella no era propiamente la protagonista de estas historias, sino la introductora de las mismas. Seguramente hay ejemplos anteriores, pero para los aficionados a los cómics este es uno de los más evidentes. Posteriormente, en los años 60 y a raíz de la segunda ola feminista en Estados Unidos, pues intentaremos, creo yo, encontrar los primeros intentos de redefinir el arquetipo de bruja. Y ahí también tenemos, por ejemplo, en televisión la serie clásica de Embrujada del 64, que nos presentaba ya un arquetipo de bruja buena, que si hablamos de prototipo de bruja buena, también podríamos mencionar bastantes años antes el que aparece en los libros del maravilloso Mago de Oz. No me acuerdo nunca si era la bruja del este o la del oeste, pero había esa posición entre las dos y una de ellas representaba un aspecto de bondad que también era un poco inédito en ese sentido y que en realidad el autor lo concibió pensando en su suegra, que era una de las feministas bastante importantes de la época. Ahora no me acuerdo el nombre, pero si me viene ya os lo diré. Si nos vamos por esa época, en los cómics también encontraremos las primeras apariciones de la Bruja Escarlata, que ahora todos conoceréis por las películas de Marvel Studios. Es posible que este sea uno de los primeros intentos por parte del cómic de darle una cierta vuelta de tuerca al concepto de bruja relacionada con el mundo de los superhéroes y hacer ese trasvase hacia el mundo de las superheroínas. Aunque los cómics de la Bruja Escarlata, esta debutó como villana y a lo largo de los años siempre ha tenido un cierto hándicap porque siempre ha sido utilizada como una especie de caja de Pandora. Cuando la Bruja Escarlata
está cerca, no puedes estar seguro porque en cualquier momento se pueden descontrolar sus poderes y puede suceder cualquier cosa. Eso creo que es algo que también, si habéis visto la serie de televisión, pues sucede de alguna manera. Esto no deja de responder a un cierto arquetipo y es el de personajes femeninos que ostentan un gran poder, pero que son incapaces de gestionarlo porque les traicionan siempre sus emociones. También un ejemplo que en los cómics podemos asociar a Jean Grey de los X-Men. Al contrario, no es un cliché muy habitual asociado a lo masculino, a la fantasía de poder masculino. De hecho, lo más parecido podríamos mencionar a Hulk, pero claro, es que en su caso el detonante de esa pérdida de control de sus capacidades es la ira. Por lo tanto, no es el mismo handicap. Es curioso como este trasvase de bruja a heroína y o superheroína ha sido muy paulatino en el cómic estadounidense. Si lo comparamos, por ejemplo, con la cultura japonesa y el manga y el anime, allí el trasvase fue más rápido y orgánico, podríamos decir. En parte ellos, pues es normal, no comparten nuestra historia ni la quema de brujas, pero también porque la situación histórica allí de las autoras y su acceso al cómic es muy diferente al que conocemos en Estados Unidos. La figura de la autora en Estados Unidos pues ha sido, diría casi residual, a lo mejor no es exactamente la palabra, pero no ha tenido la misma importancia ni ha tenido su nicho hasta hace bastante poco en Estados Unidos y siempre ha estado relegada más al nicho underground. Y en Japón, contrariamente, las autoras siempre han tenido su espacio. Por pequeño que fuese, las autoras han tenido y han podido desarrollar sus historias. Así que allí el trasvase de la bruja ha dado lugar a otro arquetipo muy diferente, como es el de las Magical Girls, personajes que muchos conoceréis por Sailor Moon o Sakura Cazadora de Cartas, personajes que no tienen un trasfondo oscuro como el asociado a las brujas occidentales y que por tanto pues juegan en otra liga. Pero volviendo al cómic estadounidense, un personaje realmente destacado, y este creo que también lo conoceréis todos, es Sabrina. Un personaje aparecido por primera vez en 1962 y creado por Josh Glady y Dan DeCarlo en las publicaciones de Archie Comics, sigue en activo actualmente. El personaje de Sabrina es interesante porque en sus historias vemos representada pues, la mitología clásica asociada a la bruja, pues la escoba, los calderos, los aquelarres. Quizá con el paso del tiempo han sido menos presentes o se han utilizado de otra manera, pero están ahí. Pero la imagen de Sabrina ya en esta época no es exactamente el de la bruja clásica y obviamente aquí no tenemos un personaje, no tenemos una anciana de piel verde y de sombrero pintiagudo, eso para empezar. En su caso, más bien, tenemos una heroína romántica similar a la serie de televisión de Embrujada que comentábamos anteriormente. Esta serie y Sabrina en realidad tienen mucho en común y son o han sido, creo yo, una influencia para productos posteriores, incluso muy recientes, como la saga de Harry Potter, la serie Embrujada de finales de los 80, Sabrina Cosas de Brujas, que en realidad fuera la primera serie basada en este personaje, o Buffy Cazavampiros. En todas ellas tenemos un perfil de bruja pues humanizado, con problemas cotidianos y con los pies muy asentados en el mundo humano. En estas historias, las brujas ponen sus poderes al servicio del bien y se convierten pues, prácticamente en superheroínas. Podemos mencionar, entre comillas, por ejemplo, a Hermione, a Willow de Buffy Cazavampiros, o recuperando la maléfica de la película de Angelina Jolie. También se da una explicación a su vínculo con la magia oscura,
y normalmente es como consecuencia del sexismo, del racismo, la homofobia, vamos, todo cosas buenas. En paralelo, en este siglo encontraremos también en el cómic independiente una voluntad por ir más allá y darle una vuelta de tuerca al arquetipo. Estos cómics rompen un poco con la caricatura de la bruja y la actualizan a los nuevos tiempos. La bruja, además, ya no es antagonista de las historias de terror de turno, como se solía utilizar antaño. Es, por derecho propio, la protagonista y es o suele ser una fuerza opuesta a ideologías bastante conservadoras. Si volvemos sobre Sabrina, podremos ver esto muy claro. Sabrina, como digo, tiene una trayectoria muy larga en los cómics, pero llegado a este siglo, como pasaba en el resto de publicaciones de Archie Comics, se llevó a cabo un lavado de cara del personaje. Se hizo una actualización de su premisa más enfocada a los lectores de hoy en día. Así nació Las escalofriantes aventuras de Sabrina, del guionista Roberto Aguirre Sacasa y el dibujante Robert Hatt, que también conoceréis por la adaptación de Netflix. Esta es una versión un poco más oscura del personaje. En la serie de televisión sí que está más suavizada, está más enfocada a un público adolescente, pero lo interesante en ambos casos, tanto en el cómic como en la serie de televisión, es el subtexto feminista que encontramos en ella. Además, bastante directo, casi más, curiosamente, en la serie de televisión. Este se refleja sobre todo por la oposición de Sabrina a su pacto con el Señor Oscuro, que es el que determina todas las leyes y normas dentro del mundo de las brujas. Y este Señor Oscuro no deja de ser, pues, un símbolo de opresión, de sometimiento, que intenta que la bruja renuncie a su libertad individual. En esta serie volvemos a encontrar elementos muy propios de la mitología de las brujas, los aquelarres, el pacto con el diablo, el contexto rural. Y son también estos elementos los que encontraremos en muchas series que hablaremos a continuación, enmarcadas dentro del cómic indie, como decimos, y que se han publicado en los últimos años, sobre todo en las últimas 2 décadas. Un ejemplo con muchas similitudes con Sabrina, con esta serie en concreto de las escalofriantes aventuras de Sabrina, es Harrow County, una serie que se empezó a publicar en 2015 por Dark Horse Comics y que es obra de Cullen Bunn y Tyler Croft. Es, en este caso, un cómic que, como el anterior de Sabrina, nos introduce a un tipo de bruja moderna y que identifica lo rural con la intolerancia y, en concreto, lo rural con el concepto de América profunda. Obviamente este es un patrón que vamos a ver repetido. Siempre es la América profunda algo temible, algo que siempre se opone a ideas más progresistas y que obviamente no tiene un símil directo con otros países, pero podemos hacerlo en realidad bastante fácil. Aunque esta oposición no solo la encontramos en estas publicaciones, es decir, en las que están protagonizadas por brujas, sino que es una tendencia que encontramos mucho en el cómic estadounidense de los últimos años, especialmente a raíz del 11S, podríamos decir, creo yo. Ahí tenemos historias como Paletos Cabrones, del 2014, es una obra de Jason Aaron, Bridge Land, es una obra de 2016 de Dark Horse, de Brian Wood, y Black Hammer, de 2006, también de Dark Horse, de Jen Lemire, en las que seguimos encontrando esta posición entre esa América profunda y las ideas más progresistas. Por otro lado, la imagen de la bruja que vemos en Sabrina y en Harrow County es muy similar. Las dos echan la vista atrás y tienen muy presente, por ejemplo, las persecuciones históricas de las suyas. No obstante, en otros cómics del perfil de la bruja puede variar hacia otros, digamos,
hacia otros campos. O sea, aquí el ejemplo más llamativo que he encontrado es un cómic de 2014 llamado Witches, publicado por Image Comics, de Scott Snyder y el dibujante Jot. ¿Por qué es diferente a todos los demás? La bruja que presenta en este caso es un ser totalmente carente de raciocinio. Sus autores la presentan como unas bestias devoradores de carne, similares a vampiros, hombres lobos, y en una ambientación pues, que nos puede recordar a la bruja de Blair. Pero es muy diferente a lo que hemos comentado hasta ahora y lo que vamos a comentar más tarde, porque lo que hace aquí este cómic es justo lo contrario a los anteriores, que es deshumanizar el concepto de bruja y convertirlo directamente en un monstruo. Lo curioso, además, es que aquí el autor lo utiliza para proyectar sus propios miedos y ansiedades en torno a la paternidad. Por lo que, bueno, pues no tiene exactamente las mismas intenciones que podremos encontrar en otros cómics. Sí tiene en común con otras propuestas comentadas y que comentaremos esa manera que ya hemos comentado de definir lo rural como un mundo marcado por la intolerancia. Pero si hablamos de reinterpretaciones del mito de la bruja, puede que una de las obras más peculiares de los últimos años sea Black Magic, una obra de 2015 de Image Comics de Greg Rucka y Nicola Scott, que nos presenta un personaje como Rowan Blood, que es una bruja heredera de un largo linaje de brujas que se remonta hasta Salem, y que además es agente de policía de una pequeña comunidad de Portsmouth. Es un componente, es un cómic en este caso con un componente de género negro muy evidente y que utiliza la mitología y la historia de las brujas pues un poco a su conveniencia. El elemento rural tiene también su importancia aquí, y además cobra mucha importancia lo que es la cultura de los aquelarres y la sociedad secreta. Lo interesante en este caso también es la manera de presentarnos pues, una bruja totalmente adaptada al mundo moderno, cosa que también vemos en Sabrina y en Harrow Conti. El suyo, eso sí, es un perfil de antiheroína con muchos claros oscuros, humanizado, pero antiheroína. Y eso es lo que también, quizás salvando a lo mejor a Sabrina, podríamos decir que es donde se marcan la mayoría de personajes del cómic independiente que tienen que ver con el arquetipo de la bruja. No llegan propiamente a ser heroínas, sino que son antiheroínas. Encajan mejor en este perfil. En este sentido, yo creo que es interesante comentar también pues, una obra como Redlands, que es un cómic de Jordi Belay y Vanessa R. del Rey, y publicado en 2017 por Image Comics. En este caso es interesante porque es un cómic realizado por dos autoras y eso hace que su expresión de la sexualidad y del género, por ejemplo, sea diferente al que vemos en otros cómics. Además, las brujas, por ejemplo, de esa historia son incluso más oscuras porque ejercen la violencia sin tapujos para enfrentarse a la intolerancia, sexismo, el racismo, nuevamente identificada con la América profunda. En este caso es un pequeño aquelarre de brujas que toman un pueblo y se apropian de él durante generaciones y intentan guiarlo hacia el buen camino. Ahora, la manera de hacerlo implica cierta violencia y ciertos sacrificios. Aquí eso hace que se introduzcan problemáticas actuales ligadas al mundo de la mujer, como son el abuso, el maltrato, la violencia doméstica, la prostitución, cuestiones que a lo mejor en otras obras pues se tocan más de pasada. En ese sentido se nota que hay dos autoras implicadas en la historia.
¿Qué más? Este cómic, además, como el de las escalofriantes aventuras de Sabrina, también juega con la figura demoníaca, con la presencia de una figura demoníaca que intenta cortar la libertad de las protagonistas. El habitual pacto con el demonio y que determina las vidas de los personajes. Otra propuesta que podríamos comentar hoy es Rachel Rising, un cómic de Terry Moore con un reparto coral mayormente femenino. Este es un cómic con un tono un poco diferente porque está enfocado mucho a la comedia, en este caso muy negra, y la premisa nos presenta a un personaje, la Rachel del título, que es una mujer que despierta en una tumba sin saber cómo o por qué ha llegado hasta allí. El misterio de por qué está en esta tumba es el meollo del cómic y es algo que se irá desvelando muy poco a poco a lo largo de la serie. Y tiene mucho que ver, en realidad, perdón por el pequeño spoiler, con la violencia contra la mujer. La trama, obviamente, está relacionada con el mundo de las brujas y pese a tener una idea, como digo, de comedia negra, tiene reflexiones bastante interesantes que también siguen patrones que se han visto reproducidos en otros cómics que ya hemos comentado, el de la venganza de las brujas frente a sus agresores, por ejemplo. Y es que por su historia y condición, la bruja no está destinada por naturaleza, como decimos, a convertirse en la heroína de sus historias, porque no es un personaje totalmente puro y siempre tiene una cierta conexión con una magia oscura que, pese a que se pueda librar de, digamos, de la opresión de siglos pasados, continúa de alguna manera ligada a ella. Así que, como decimos, pues se apega más al concepto de antihéroe o antiheroína en este caso. Bueno, este es un punto que también define los cómics de los que hemos hablado anteriormente, excepto quizá el Witches de Scott Snyder y Jot, que, como decimos, pues claro, va pues, por otro camino en el que convierte a sus personajes en auténticos monstruos. Lo que vemos también en estos cómics es que se ha desterrado, lo habréis visto en la sucesión de diapositivas, pues esa imagen de la bruja clásica, de anciana, de nariz puntiaguda, el sombrero de pico. Sí lo podemos seguir encontrando en muchas historias, seguramente, si nos ponemos a rastrear. Pero incluso en estos casos creo que se pueden observar evidentes reinterpretaciones. Os pondré un par de ejemplos y con esto encarrilaré un poco ya la charla. Y el primero no sería exactamente un cómic independiente, ya que se publicó en origen por un sello de DC Comics, hoy desaparecido, Vértigo. Las secciones de las que hablaba al principio, pues están ahí. No obstante, este sello sí tiene una sensibilidad más cercana al cómic independiente y de autor. Además, sí que sus autores conservaban parte de sus derechos. Así que no es tan ligado al cómic mainstream como al de independiente, o al menos siempre ha sido la interpretación de los lectores. Primer cómic que quiero mencionar pues es Fábulas, de Bill Willingham y Mark Buckingham. Se empezó a publicar en 2002 y es en sí mismo una reinterpretación de los personajes de los cuentos clásicos y populares, muchas veces poniendo el foco en las versiones medievales originales de estos cuentos, desligadas a la contaminación de las propuestas de Disney. La premisa nos explica qué pasaría si estos personajes fueran reales y llegasen a nuestro mundo para vivir entre nosotros. Puede que a algunos os suene esta premisa porque hay una serie de televisión con un argumento muy parecido. No me acuerdo ahora exactamente el título.
Era, bueno, si alguno se acuerda, ya lo comentará por el chat. Pero que no tiene relación aparente con este cómic. El cómic es anterior, podríamos incluso hablar de un cierto plagio, pero lo que nos interesa es el cómic en cuestión, porque tiene un personaje, en este caso llamado Frau Totenkinder, que es una maquiavélica y anciana bruja inspirada en el cuento de Hansel y Gretel, aunque en esta historia se la relaciona con casi todas las brujas de los cuentos clásicos. Al final lo que hace mucho esta propuesta de fábulas es coger esos cuentos clásicos y en algunos casos aglutinar esas historias en las que siempre había, pues en este caso, una bruja, pues la de Hansel y Gretel, la que aparecía en La Bella Durmiente, y nos explica que en realidad siempre es el mismo personaje, que ahora está aquí y después estaba allí y fue viviendo distintas aventuras a lo largo de su vida. Este cómic, como los anteriores, nos ofrece una visión humanizada de esta bruja en concreto y nos la presenta como un personaje trágico con miles de años a sus espaldas y que tuvo que luchar por ser reconocida en un mundo de hombres. Mataba y comía niños para mantener su juventud, pero esto dejó de hacerlo en un momento dado al darse cuenta de que el hecho de ser joven y atractiva era precisamente un hándicap en un mundo de hombres. Y es un concepto que me parece muy interesante y que en otras historias no se trata y no deja de ser una cierta crítica a esa manera que tenemos de entender los cuerpos y a la propia mujer en muchas ocasiones. El segundo cómic y último del que hablará hoy es también caso especial porque, para empezar, no está dirigido al mismo público objetivo que hemos comentado el resto. Excepto Sabrina, porque Sabrina sí que tiene varias series en el mercado estadounidense. Algunas están enfocadas a lectores más adultos y otro a un público más adolescente. Pero incluso este cómic, su público objetivo sería incluso el infantil o juvenil. El cómic tiene por título Snapdragon y es una propuesta de Get Late publicada en Estados Unidos por Fish Second. Es un cómic muy reciente de 2020. Aquí en España, como veis, lo ha publicado Editorial Astronave. Todos los cómics que he ido comentando hasta ahora los podéis encontrar fácilmente en las librerías españolas porque están todos publicados aquí. En concreto, Snapdragon es la historia de Snap, que es una joven que, buscando a su perro, conoce a Jazz, una mujer mayor que vive sola en el bosque en una cabaña, lo cual ya nos remite a cierto arquetipo también de la bruja, y que en la ciudad se dice que es una bruja que come mascotas y hace otras atrocidades. Obviamente, a lo largo del cómic vemos que esto no es real, pero sí es una bruja. Y en este caso es una bruja buena. Quizá esta sí que rompe con lo que hemos comentado de la ligazón con la antiheroína, porque este personaje tampoco es propiamente una heroína. Podríamos decir que simplemente es una persona común, solo que tiene una cierta conexión con la magia. Es un cómic que incluso reflexiona sobre el arquetipo directamente, algo que otros cómics que hemos comentado o no hacen o lo hacen entre líneas. De hecho, su protagonista llega a afirmar que las brujas se han pintado siempre como criaturas a las que temer, y cito textualmente, para disculpar las cosas crueles que se les hicieron en el pasado. Blanco y en botella. Obviamente, solo con esto estás reapropiándote y haciendo un cambio de perspectiva respecto al arquetipo de la bruja. Y bueno, con esto prácticamente acabaría mi intervención. En este rastro hemos visto solo algunos ejemplos del arquetipo de la bruja actual.
que podemos encontrar en el cómic independiente, pero que también, como vemos, yo creo que si rastreamos por la cultura popular reciente, encontraremos muchos ejemplos. De hecho, el otro día, buscando en Amazon alguna película para ver, vi una serie así de refilón, que no me acuerdo si se llamaba Borderland o algo parecido, que hablaba de un grupo de operaciones especiales, pero que era como con un toque futurista, y este grupo estaba formado por brujas. O sea, ya es la vuelta de tuerca definitiva en ese sentido. Como habéis visto, al menos es lo que he intentado transmitir, estas brujas que encontramos sobre todo en el cómic independiente ya no son seres que vuelan en escobas, o al menos no siempre, y si lo utilizan, bueno, pues tiene otras connotaciones. Ni utilizan sombreros puntiagudos, se pueden hacer juegos visuales en algún momento con ellos o con otros elementos, pero no se han desligado bastante de esta premisa. Aunque en algún caso pues siguen comiendo niños, como hemos visto en el cómic de Witches. Si analizamos estas pocas obras y si pudiéramos hacerlo más en profundidad y otras representaciones modernas que podamos encontrar en la ficción relacionadas con la bruja, podemos concluir que la figura primero se ha humanizado terriblemente, aunque para bien, y se ha convertido en una cierta aspiración, ambigua en algunos casos, todo hay que decirlo, de igualdad y venganza prácticamente a partes iguales. La bruja, podemos decir que en la actualidad pues utiliza la magia para intentar construir un mundo paralelo más justo. Muchas veces con el bien común en mente, y otras veces, debido a esa componente de venganza, simplemente por una cuestión personal. En ese sentido, pues es una entidad opuesta a lo que representan ciertos grupos neoconservadores y a posturas más intolerantes, muchas de ellas, como decimos, relacionadas con la América profunda, algo que prácticamente está en todos los cómics de los que hemos hablado. Y bueno, podríamos decir que la bruja hoy ha roto con el arquetipo que se le había se le había impuesto históricamente, y hoy sí que es un sinónimo no de heroísmo, pero sí de antiheroísmo, como hemos hablado reiteradamente, de reivindicación, de progresismo y sí, también de feminismo frente a la desigualdad y la discriminación. Así que creo que es una cuestión sobre que nos invita bastante a reflexionar y que, como digo, también encontraremos en muchos recovecos de la cultura popular actual. Y con esto pues concluyo mi intervención aquí. Le vuelvo a dar paso a Luis y solo refrendar y daros las gracias por haberme escuchado este ratito. Muchas gracias a ti, Jordi, por participar, y se abre ahora un turno de preguntas y respuestas por parte del ponente, tanto por la parte del chat como por la parte del público aquí presente. Con lo cual, ¿quién quiere abrir fuego, metafóricamente hablando? O lanzar el primer hechizo. ¿Puedo preguntar ya? Venga, pues primera pregunta aquí. Tenemos a... Mira, ¿qué opinión tienes, digamos, del hecho histórico que es en sí el martillo de hereje, el Manos Maleficaros de Henry Cavill, que realmente es la Biblia de la Casa de Brujas? Donde digamos que la mujer representaba el mal. Sí, bueno, a ver, pues creo que simplemente es un reflejo de la época. Como digo, no es un tema que en este caso haya estudiado en profundidad, sobre todo para preparar la ponencia, porque lo han centrado en el cómic. Y la verdad es que, aunque en el cómic puede encontrar referencias a estas fuentes,
son bastante ignoradas. Supongo que porque no hay una manera fácil de referirse a ellas. Pero en ese sentido, pues bueno, me parece un reflejo de la época y con una intención claramente que podríamos decir política para justificar ciertas acciones de cómo se interpretaba o se quería interpretar tanto a la mujer como el concepto de bruja, como los parámetros a los que tenía que estar cerrado la religión en esos momentos. ¿Más preguntas? ¿Alguna pregunta por el chat? ¿Por parte del público que está conectado? Pues siendo así, que no hay más preguntas, solamente me queda agradecerte, Jordi, que hayas vuelto a participar en una actividad la Semana del Cómic de la Laguna, que te hayas prestado a hacer esta charla y parafraseando al último fotograma de las películas del universo cinematográfico de Marvel, Jordi Triano Pardo volverá. No sabemos cuándo, pero volverá. Muchísimas gracias, Jordi, por esta conferencia y date por invitado a sucesivas ediciones, tanto de Escépticos en el Pub como a la Semana del Cómic. Muchas gracias otra vez. Muchas gracias a ti y gracias a todos por haberme escuchado. Para lo que haga falta, estar ahí. La verdad es que después paso unos días malos cuando se acerca la exposición, de nervios y tal, pero después la verdad es que lo disfruto mucho. Nada, aquí están las felicitaciones por el chat. Y solamente me queda comentar al público que, tal y como Jordi ha planteado, habrá una actividad relacionada con Zona Negativa, el tercer seminario Zona Negativa, que tendrá lugar el próximo día 8 de diciembre, pero antes, quienes estén aquí en La Laguna o quienes quieran conectarse mañana, sábado 4 de diciembre a las 9:30 de la noche, horario insular, tendremos nuestro tradicional encuentro con uno de nuestros actores fetiche, Eduardo González Rodríguez. Quedan emplazados, quedan invitados para ambas actividades y hasta entonces que tengan ustedes una feliz noche. Pues nada, ya está. Bueno. No sé ni... Esta vez no había hecho pruebas de tiempo, así que no sé lo que me he Jordi, extendido. Nadie protestó. ¿Estás ahí? Sí, 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 aquí estoy. Porque no hubo después. Pues nada, ya está, terminado. Vale, Y guay. ya nos hablamos, ¿vale? Vale, Venga, cuídate. pues genial. Descansa, Igualmente. relájate. Dios. Hasta pronto. Dios. Veo la mano de Mónica por ahí, dale recuerdos también. Hasta luego. Ay, estas cosas se aprende bastante, ¿eh? Parece mentira. Sí, vale, yo tengo que recordar que tengo que parar la grabación antes de ponerme así. Bueno,